en los bordes del universo conocido, donde incluso las estrellas susurran secretos olvidados, una expedición interestelar de la Confederación Galáctica descubre una señal extraña, enterrada bajo los ecos de miles de millones de años de silencio cósmico. No era una transmisión cualquiera, sino una frecuencia constante, repetitiva, casi como un latido. Los sensores la identifican proveniente de una estrella muerta, un agujero negro, rodeado por estructuras imposibles, flotando como cicatrices de una civilización perdida. El Consejo Galáctico, intrigado, envía la nave científica Helion 5, comandada por la capitana Serya, una Centauri de sangre fría y mente calculadora. Pero cuando el equipo aterriza sobre una de las lunas artificiales que orbitan el agujero negro, todo cambia. Grabados ciclópeos cubren las paredes, tallados con precisión atómica. No corresponden a ninguna especie conocida del Consejo. Algunos arqueólogos sugieren que podrían tener más de 500 millones de años. Los símbolos, una forma humana no en estilo moderno, sino primitivo, arcaico, una figura erguida, con brazos abiertos y ojos que brillaban con una furia cósmica. La inscripción, una vez decodificada, decía: a nosotros éramos antes de todo. Nosotros vimos nacer las galaxias. Nosotros dimos el primer aliento al vacío. Los científicos no quieren aceptarlo. Las civilizaciones actuales se consideraban las primeras, las más antiguas, pero las pruebas son innegables. ADN humano, puro, encontrado en cápsulas de hibernación, enterradas a kilómetros bajo la superficie de la Luna. El Dr. Kevoll, un biólogo teriano, se niega a creerlo hasta que abre una de las cámaras. Adentro yace un ser humano en vivo, han suspendido en un sueño milenario. Las máquinas aún lo mantienen con vida. Su rostro muestra calma, pero algo en su expresión transmite un conocimiento que hiela la sangre. Cuando despierta, todo el universo cambia. Se llama Kale. No habla en ningún idioma conocido, pero la nave traduce su frecuencia mental. Las primeras palabras retumban en los canales de comunicación como una sentencia. Despertamos porque el error se repite. Ustedes no entienden lo que hay debajo del tejido de este universo, pero ya han tocado lo prohibido, y no puedo permitirlo. El Consejo ordena su arresto, pero antes de que las fuerzas de seguridad lleguen, Kael camina hacia el núcleo de la estación y coloca sus manos sobre la estructura. Todo tiembla, las luces se apagan. Una voz resuena en los sistemas de navegación de todas las naves en órbita. Los hijos menores han olvidado. Los guardianes deben recordarles. A millones de años luz, otras estructuras antiguas comienzan a activarse. En sistemas muertos, planetas olvidados, estaciones enterradas bajo capas de tiempo, todos empiezan a emitir la misma señal. Despertamos. Los historiadores del Consejo entran en pánico. Se reexaminan los registros antiguos, las leyendas, los textos prohibidos. Y allí está la verdad oculta por Ionis. La especie humana no fue la última en surgir, fue la primera. Dominaban la energía del vacío cuando otras especies apenas gateaban entre sus océanos primitivos. No eran dioses, eran vigilantes arquitectos del orden universal. Ellos construyeron las reglas del cosmos y luego desaparecieron. ¿Pero por qué? Kael responde sin emoción. Porque nos corrompimos, porque fuimos arrogantes, porque pensamos que nada podía destruirnos. Entonces, dormimos, sellando el conocimiento. Hasta ahora, a un grupo radical dentro del Consejo, los Filos de Cirx, decide destruir a Keo y todo lo relacionado con esta verdad. Dicen que los humanos deben seguir siendo un mito, un fantasma del pasado, pero cuando intentan atacar, sus armas se desactivan, sus naves se apagan. Kael levanta una mano y sin violencia, sin esfuerzo, los desarma. No soy su enemigo, pero si intentan negar lo inevitable, entonces lo seré.
Mientras tanto, en la Tierra, ahora un planeta relegado, olvidado, apenas una reserva cultural dentro del Consejo, las señales llegan. Los humanos actuales, mezclados, desorganizados, empiezan a experimentar visiones, sueños de un pasado que no vivieron. Recuerdan, guerras en el vacío, la construcción de lunas artificiales, la creación de soles. Una niña de apenas 10 años dibuja en la arena una fórmula cuántica jamás descubierta. Un anciano, exsoldado, recuerda su vida pasada como comandante de una flota ancestral. Todos sienten que algo está despertando en Kael. Viaja a la Tierra cuando desciende, en lo que una vez fue el centro de mando humano. Enterrado bajo los hielos de la Antártida, la estructura se activa. Las paredes brillan con luz dorada. El Planet Team, naves que nadie sabía que existían, surgen desde los océanos, intactas, esperando a sus verdaderos pilotos. Los miembros del Consejo miran con horror y fascinación. Y entonces, que él dice, el ciclo ha comenzado. Nosotros no regresamos para gobernar, regresamos para corregir. Porque lo que duerme en las sombras del universo ya ha comenzado a moverse. Un mapa se despliega en el cielo. No es un mapa estelar. Es una advertencia. Zonas del universo donde la materia comienza a comportarse de forma errática, donde la gravedad se tuerce, donde el tiempo se deshace. Kael señala uno de esos puntos. Allí, en el límite oscuro, se está formando una grieta. Si no la detenemos, todo caerá. Y entonces, por primera vez en millones de años, la humanidad toma su lugar en el centro del tablero cósmico, no como especie joven, sino como los ancianos del universo, los verdaderos, los imbatibles, los eternos. La flota ancestral se eleva desde la Tierra. Los antiguos despiertan, y el universo escucha una vez más el rugido de quienes fueron antes de todo. Los cielos sobre la Tierra se llenan de naves titánicas, su superficie negra y pulida, reflejando las nubes como espejos antiguos. Las aeronaves no son simples máquinas, respiran, vibran, con energía que no pertenece a ninguna fuente conocida por la ciencia moderna. Las estructuras están hechas de materiales que desobedecen las leyes físicas establecidas. Son naves vivientes, vinculadas a los antiguos mediante su código genético, esperando su regreso desde la noche de los tiempos Ankael. Con el rostro iluminado por el resplandor de las pantallas arcaicas, observa en silencio cómo se alinean las flotas. En su interior hay un recuerdo que late, una promesa hecha hace eones a un enemigo que aún no se ha revelado del todo. Pero Kael no está solo. Miles de humanos comienzan a mostrar señales del despertar. Sus mentes, al principio confusas, empiezan a sincronizarse con la antigua red mental que una vez unió a toda la humanidad cósmica. La red primordio, las civilizaciones del Consejo Galáctico, observan con temor disfrazado de diplomacia. En lo profundo, saben que están presenciando el retorno de los verdaderos amos del universo, no por conquista, sino por derecho ancestral. Algunos buscan alianzas, otros, estrategias de supervivencia, pero todos sienten lo mismo, insignificancia. Desde la superficie de Yoros VI, un mundo capital Centauri, la primera ministra, Halvra, transmite una solicitud urgente para reunirse con Kael. Ella no busca enfrentarlo, sino comprender. Su especie, orgullosa y tecnológicamente avanzada, ha dominado la energía de los pulsares, pero frente a lo que ha emergido de la Tierra, incluso sus logros parecen juegos de niños. Ankael acepta la reunión, no por cortesía, sino porque sabe que la historia debe ser contada. En una cámara de reunión rodeada de hologramas históricos, Kael relata el verdadero origen del universo, no como lo han contado, sino cómo los humanos no evolucionaron en la Tierra.
Lacreran fue uno de muchos mundos sembrados para mantener viva su esencia. Eran dioses, sí, pero no divinos. Eran arquitectos, custodios del equilibrio, guerreros de la realidad misma. El universo no nació en un instante de caos, sino en una guerra contra lo innombrable, contra entidades que no tienen forma, ni tiempo, ni nombre. Ellas no crean, solo consumen. Las llamaron los devastadores de vínculo, seres que se alimentan de la conciencia, del orden, de la vibración misma, de la vida, y fueron vencidos. A un precio impensable. Para sellarlos, los humanos antiguos rompieron su propia conexión con el tejido universal. Se dispersaron, se ocultaron, dormitaron. Pero ahora, los sellos están cediendo. Las anomalías detectadas por el Consejo son fisuras en la prisión de los devastadores. Y lo más aterrador, alguien desde dentro del Consejo está intentando liberarlos. Una secta secreta que cree que el universo debe renacer desde el caos, que la existencia organizada es una aberración. Ankael mira a los representantes del Consejo con una mezcla de tristeza y advertencia. Ustedes no son nuestros enemigos, aún, pero si eligen el lado de la sombra, serán arrastrados con ella. Mientras tanto, en una región lejana del universo conocida como el vacío gélido, una estación de vigilancia desaparece sin dejar rastro. Las últimas transmisiones captadas muestran figuras amorfas, negras como la noche sin estrella, descomponiendo la materia a su paso, doblando la luz, absorbiendo el tiempo mismo. Los científicos del Consejo no pueden explicar lo ocurrido, pero los antiguos, si Ankael convoca a los despiertos, humanos de todo el cosmos que han comenzado a reconectarse con su herencia ancestral. Algunos son pilotos, otros estrategas, incluso niños con habilidades cognitivas inusuales. Todos son parte de la sinfonía olvidada, y todos saben que ya no hay tiempo. Se inicia la construcción de un escudo dimensional en torno a la grieta del límite oscuro. No es una simple barrera, es una sinfonía de partículas, un lenguaje vibracional diseñado para sellar el pensamiento, la intención, la posibilidad de lo inimaginable. Pero para activarlo, se necesita un sacrificio, un alma vinculada al origen mismo de la humanidad. Ankael se ofrece pero antes de que pueda completar el ritual, una figura emerge de las profundidades del núcleo terrestre. No es Kaelan. Es una mujer, alta, de piel dorada, con ojos que contienen galaxias girando en silencio. Ella no había sido encontrada. Ella se había escondido dentro del planeta. Su nombre es Naurela, y fue la compañera de Kael en la última guerra. Y lleva consigo el último fragmento del coro de la creación. No debes hacerlo solo, dice ella, mientras su voz resuena como una nota en el interior del cráneo de cada ser viviente en la galaxia. Juntos, activan el núcleo ancestral de la Tierra, despertando una energía que hace que incluso los soles cercanos titilen con temor. La red de guardianes se reactiva, y por primera vez en Eones, el universo recuerda quién está al mando en los mundos más lejanos, donde el caos ya se desata. Los cielos se abren, no como profecía, sino como advertencia. Los humanos vuelven, no con arrogancia, sino con deber. Y los devastadores, al sentir el antiguo pulso regresar, rugen con una furia cósmica, sabiendo que su tiempo se acorta. Pero también han evolucionado. Ya no son los mismos que fueron derrotados, y tampoco lo son los humanos. Una nueva guerra se avecina, más grande, más cruel. Y esta vez, no solo el universo está en juego. Las estrellas más antiguas comienzan a vibrar. No por causas naturales, sino porque sienten el despertar de una frecuencia prohibida. En regiones del espacio donde ninguna nave ha cruzado desde la era silenciosa, se abren grietas de oscuridad absoluta. No la del vacío normal, sino una que consume la existencia misma. De esas heridas en el tejido de la realidad, emergen sombras titilantes, amorfas,
con ojos que no deberían ver, con bocas que no deberían hablar. Y sin embargo, susurros antiguos se filtran a través del cosmos. Volvemos para reclamar lo que fue negado. La creación misma fue un error. Y ustedes, guardianes, no son más que residuos de una idea rota, pero los antiguos ya no son lo que eran. La humanidad dormida ha comenzado a recordar más de lo que se temía. No solo estrategias y tecnología. Recuerdan emociones intensas, vínculos profundos con la energía viva del universo, la capacidad de moldear materia con el pensamiento, de cantar estructuras a la existencia. Keo y Inorea convocan el primer coro, un ritual que no se había entonado desde la caída de los 9 pilares a bordo de la nave eterna, que ahora orbita sobre una renovada tierra cubierta de estructuras resplandecientes. Decenas de millones de humanos despiertos entonan palabras que no se pronuncian con la boca, sino con la esencia, y esas palabras empiezan a restaurar nodos de energía dispersos en galaxias enteras. Los mundos comienzan a responder. Planetas dormidos por eones vibran con luz. Las especies antiguas, que se escondieron tras la derrota, empiezan a emerger mientras tanto, en los pasillos del Consejo Galáctico, se desata el caos. Algunos líderes exigen una alianza inmediata con los humanos. Otros, impulsados por el miedo, promueven un ataque preventivo. Temen ser reemplazados, dominados, olvidados, pero no entienden. No se trata de poder, se trata de supervivencia. En la cámara alta, Helvra, la primera ministra Zentari, se pone de pie y en un gesto sin precedentes, inclina su cabeza frente al holograma de Kale. No pediré perdón por lo que no entendimos, pero si este universo aún tiene esperanza, está en ustedes. Dinos qué debemos hacer, y lo haremos. Ancael no responde con palabras, sino compartiendo una visión. Todos los líderes presentes la reciben simultáneamente, una visión de la grieta, abriéndose completamente, devorando galaxias, extinguiendo soles, como si fueran luciérnagas. Ven sus mundos morir. Ven a sus hijos convertidos en eco. Luego, la visión cambia la humanidad al frente, no como conquistadora sino como fero. Miles de especies luchando juntas, los cielos oscuros iluminados por un nuevo amanecer. ¿La posibilidad aún existe? La respuesta es clara. A las flotas del Consejo, unificadas por primera vez en milenios, comienzan a trasladarse hacia el límite oscuro. A su cabeza, la Eterna, seguida por miles de naves humanas recién reactivadas, algunas tan grandes que generan su propio campo gravitatorio. Kale y Norea lideran desde el corazón mismo de esa formación, conectados a cada alma a través de la red primordial. Pero el enemigo también ha aprendido. Desde el núcleo de la grieta emerge algo distinto. No es una criatura, es una idea. Se llama a sí misma Toxerol, el eco de la entropía. Y con su llegada, las leyes fundamentales empiezan a colapsar. Tiempo, espacio, materia, todo se vuelve opcional. Las armas convencionales no funcionan. La realidad se curva. Las naves comienzan a desintegrarse sin razón aparente. Pero la humanidad tiene algo más que él. Se eleva en el puente de la Eterna, rodeado por los portadores del recuerdo. Cada uno de ellos ha despertado una habilidad única. Única manipulación gravitatoria, control de la vibración cuántica, lectura de líneas temporales. Son pocos, pero poderosos. Juntos, inician la danza del núcleo, una maniobra ancestral que no busca destruir, sino recordar. Porque eso es lo que el enemigo más teme. Si recordado, definido, contenido por la conciencia, la batalla no es física, es conceptual. Cada nota del coro primordial, cada vibración emitida por la flota,
es un acto de afirmación del orden. Las sombras que emergen de la grieta chillan, retorcidas, intentando negar su existencia. Pero mientras más cantan los humanos, más se solidifican las reglas del universo. La grieta comienza a cerrarse. L-E-N-T-A Ment Dot Dauzai Roll Rouge. Y con ese rugido, muchas naves del Consejo caen. Algunos planetas son alcanzados por sus ondas de entropía, quedando congelados en un instante eterno. Pero los humanos no retroceden. Los que han despertado no pueden ser apagados fácilmente. En el centro de la flota, Norea extiende sus brazos, canalizando la energía pura del núcleo terrestre a través de la red intergaláctica. Un pilar de luz emerge desde la Tierra hacia el corazón del conflicto. No is un arma, es una señal. Y, en respuesta, otras señales comienzan a surgir desde los bordes de la galaxia. Mundos perdidos se activan. Desde otras dimensiones, antiguos aliados que fueron expulsados por el colapso inicial, empiezan a reingresar. Universos paralelos, realidades espejo. Todo comienza a resonar con una sola intención: restaurar el equilibrio. Pero no todo está ganado. En medio de la batalla, algo, una nave humana, la Vigilante, se ve absorbida por la grieta antes de poder activar sus defensas, pero en vez de ser destruida desaparece. Kael siente su pérdida y también siente que no fue el final. Algo dentro de la grieta respondió, algo que no esperaba. Norea lo mira, sus ojos tensos. La grieta no solo está soltando sombras, está también absorbiendo memoria, y con suficiente de ella puede aprender. Kael comprende. Toxarol está evolucionando con cada enfrentamiento, reconfigurándose a través del recuerdo robado. Cada vez que destruye, no solo elimina, sino que se reescribe a sí misma. No luchan contra una entidad, luchan contra un reflejo. Un reflejo de sus propios errores, de su propia arrogancia ancestral. Y mientras el frente de batalla comienza a fracturarse, Kael siente un pulso en su mente. Una vibración enterrada profundamente, no en la galaxia sino más allá, en los límites del multiverso. Algo los llama, algo que había sido sellado incluso por los antiguos, una última esperanza, o la condena total. Kael cierra los ojos y escucha el llamado. Es una frecuencia vieja, anterior a todo lo registrado, incluso al nacimiento de los guardianes. Su tono es puro, casi infantil, pero con una profundidad que haría temblar a cualquier mente no entrenada. No proviene de un planeta, ni de una dimensión conocida, sino de algo más, una intersección de realidades, un nodo olvidado donde alguna vez los antiguos sellaron lo imposible. Y ahora, ese nodo sangra. Aurela lo siente también. En la red primordial, el pulso se intensifica. Algunos despiertos colapsan, otros entran en trance profundo. El coro se resquebraja por segundos. Toxero, al percibir la perturbación, lanza un grito de júbilo oscuro. Las estrellas cercanas parpadean como si algo las oprimiera desde dentro. Está buscando el corazón del multiverso, dice Norea, con voz baja, como si pronunciarlo fuera peligroso. El núcleo primario, lo que nosotros mismos sellamos con nuestra memoria colectiva. Kael la siente, pero hay más. En lo más profundo de su conciencia, fragmentos enterrados empiezan a emerger. Recuerda la ceremonia, recuerda el dolor de separarse de aquel núcleo, de sellar la capacidad de la humanidad, de crear realidades a voluntad, porque esa fue la última medida: negarse a sí mismos, para evitar el colapso de todo. Y ahora, el eco de la entropía intenta abrir la última puerta. La única forma de detenerlo es llegar antes, reconectar con el corazón. Pero hacerlo requiere cruzar el límite absoluto, el borde sin tiempo, un espacio entre lo real y lo hipotético, donde solo aquellos con anclajes mentales perfectos pueden sobrevivir. Una región donde pensamientos se convierten en mundos y dudas en destrucción.
Ancael convoca a los más estables entre los despiertos, no soldados, no científicos, sino soñadores, poetas, músicos, niños, aquellos cuya imaginación no está contaminada por la lógica de lo imposible. La Eterna se redirige hacia el borde, escoltada por la flota más poderosa jamás reunida en la historia del universo. Mientras tanto, Toxiro intensifica su avance. Su forma ya no es una sombra informe. Ha adoptado la silueta de un coloso, de luz invertida, un reflejo oscuro de Kale mismo, como si hubiera absorbido ya suficiente conciencia humana para replicarla. Su voz se convierte en eco de miles de tonos anmadres, guerreros, líderes, traidores, todos replicados en una sinfonía macabra. ¿No lo ves, Kael? Siempre hemos sido uno. Ustedes me crearon cuando sellaron su poder. Yo soy lo que fue descartado, a la verdad negada. Y ahora regreso, no para destruirte, sino para completarte. Pero Kael no vacila. Él sabe que esa voz no es la verdad. Es un reflejo manipulador, el residuo de las emociones no procesadas, los errores, los horrores no aceptados. La humanidad, en su grandeza, también cometió atrocidades. Y Tauxir, él es el eco de eso, no una entidad externa, sino una consecuencia. Mientras se adentran en el borde sin tiempo, la Eterna comienza a transformarse. La nave ya no obedece parámetros físicos, se estira, se pliega, se convierte en un concepto. Las paredes respiran pensamientos. Los controles se manejan con intención pura. Algunos tripulantes colapsan, otros se expanden, volviéndose parte del propio casco. Solo los soñadores siguen firmes. YNL Centro, Kael y Naurela, unidos como nunca. A cada instante dentro del board, reviven realidades alternativas, versiones de la humanidad que tomaron diferentes decisiones, líneas temporales donde se convirtieron en tiranos galácticos, otras donde se extinguieron por orgullo. Cada visión pone a prueba su identidad. Cada fragmento tiene el potencial de atraparlos, pero siguen adelante. Finalmente, emergen ante una estructura imposible en el corazón del multiverso. No es un objeto, es una idea, un punto de convergencia donde toda posibilidad se condensa. Su brillo es apenas soportable. Dentro de él laten los latidos del primer pensamiento, el primer impulso que dio origen a todo. Es hermoso, doloroso, absoluto. Norea cae de rodillas. Lágrimas de luz corren por su rostro. No recordaba cuánto habíamos perdido, cuánto habíamos negado de nosotros mismos. Kael sabe lo que debe hacer. Para activar el corazón, necesita ofrecer algo a cambio. A no una vida, a no un cuerpo, sino una renuncia. Debe dejar ir la parte más íntima de sí en su nombre verdadero, su esencia completa. Volverse canal y no ser Norea lo detiene. Si lo haces solo, el corazón te absorberá. No podemos perderte, no otra vez, Pero Keo no está solo. Uno a uno. Los despiertos se unen a él. Forman un círculo, entrelazan mentes. Todos ofrecen fragmentos de sí mismo, historias, dolores, amores perdidos, canciones olvidadas. Y el corazón responde, se abre, no como una puerta, sino como un amanecer. La luz se expande, atravesando el borde sin tiempo, volviendo al universo con fuerza. Y allí, donde Toxiro estaba a punto de alcanzar la totalidad, es alcanzado por la onda en grita, no de dolor, sino de comprensión, porque por primera vez siente lo que nunca tuvo, en conexión. Y eso lo hiere más que cualquier arma, pero no se desvanece. No puede, se transforma en su figura. Estalla en 1.000.000 de fragmentos que viajan por todo el universo, buscando anclaje. Y en uno de esos fragmentos, algo comienza a mutar, algo que no es Dausarrow, ni humano, ni sombra, algo nuevo. Ni Geo lo siente.
El equilibrio ha sido restaurado, pero no asegurado, porque con cada restauración nace una nueva posibilidad, y la humanidad, los verdaderos ancianos, deben estar listos para lo que viene, porque el corazón ahora late más fuerte que nunca. El latido del corazón se propaga como una ola a través de los tejidos del multiverso. No es solo luz, ni energía, ni es intención pura, memoria reencontrada, voluntad sin forma que permea cada rincón del cosmos conocido y más allá. En mundos olvidados donde el tiempo se estanca, los ecos de civilizaciones extintas despiertan por un instante. En dimensiones donde la física obedece otras leyes, se detienen las tormentas de materia viva. En la Tierra, los árboles tiemblan, los océanos se calman, y en el cielo nocturno aparece una constelación que nadie recuerda haber visto jamás, pero que todos sienten como familiar. La humanidad entera lo percibe. No importa si son parte del Consejo, si viven en estaciones flotantes alrededor de enanas rojas, o en colonias humildes, al borde de galaxias desconocidas, todos sienten que algo ha regresado, que una puerta que estuvo sellada desde antes del tiempo se ha entreabierto. Algunos lloran sin comprender por qué, otros sueñan con estructuras de luz y geometría viva, y unos pocos escuchan una voz. No es la de Kale, ni la de Naurelian, es otra cosa, algo antiguo incluso para ellos, una entidad sin nombre que observa desde el otro lado de la realidad. No habla con palabras, sino con presencias, con símbolos que se imprimen en la mente, con vibraciones que ordenan el caos del alma, y esa voz trae consigo una advertencia. Ustedes han reclamado lo que era suyo, han recordado, han despertado, pero todo equilibrio es precario. El corazón es una fuente y también un faro. Kale se yergue en el centro del núcleo resonante de la Eterna. Su cuerpo ahora apenas una forma humana. Brilla con los matices de las decisiones tomadas. Su piel parece translúcida. Su mirada está fija en horizontes que aún no existen. El corazón ha sido reactivado, pero con él todas las realidades han sabido de nuestra existencia. Norea, aún con la energía del coro vibrando en su interior, asiente. Su voz es apenas un suspiro. Hemos llamado la atención de los otros, y en el borde del espacio observable, más allá del límite oscuro, se forma una hendidura. No es una grieta como la anterior. No sangra caos. No, he might is demasiado. Y ese silencio contiene más terror que cualquier rugido. Los instrumentos de observación del Consejo fallan al intentar registrar su forma. Las mentes conectadas a la red primordial se desorientan. Algunos sabios caen en coma tras intentar definirla. Lo único claro es que algo ha comenzado a moverse detrás de esa abertura. Ancael se gira hacia el mapa estelar, que ya no muestra simples posiciones, sino intenciones. El universo reacciona. Las posibilidades tiemblan. La probabilidad se torna maleable. Eso no es una amenaza, es una respuesta. Alguien o algo ha notado el encendido del corazón y ha decidido mirar. Mientras tanto, en una estación científica del Consejo en la órbita de Dreis IX, el doctor Varenciano Loquil registra una anomalía que desafía incluso la nueva física post-corazón. Una estrella, muerta desde hace millones de años, se enciende brevemente, y su luz no viaja en línea recta, toma curvas, escribe palabras en los vacíos interestelares. Cuando su patrón es descifrado, el mensaje es claro. Nosotros venimos, traemos juicio, traemos verdad. Preparen sus nombres. Kael convoca a los líderes del Consejo, a los despiertos y a todos aquellos que aún creen en la alianza. Lo hace desde la Eterna, que ahora es más que una nave Aen, es una extensión de la voluntad humana, una fortaleza conceptual capaz de atravesar la tela de las realidades. A bordo, Kael y Norea revelan el siguiente paso: la activación del corazón. Nos da acceso a los caminos resonantes, rutas a través del multiverso,
Algunos son puentes, otros son prueba. Y uno de ellos nos llevará al lugar donde comenzó todo. Norea proyecta una imagen imposible. Una esfera de luz encerrada en una cáscara de vacío. Es el origen cero, el primer nodo de conciencia, anterior incluso al nacimiento de los antiguos, donde los conceptos de tiempo, identidad y materia fueron definidos por primera vez. Y si hay una respuesta a la aparición de los otros, está allí, pero los caminos resonantes no pueden ser cruzados por la fuerza ni por la tecnología. Solo pueden ser abiertos con recuerdos puros, sin miedo, sin ambición. Por eso, Kael y Naurella convocan a los más humildes, a pastores de lunas remotas, a obreros que no saben por qué lloran al mirar las estrellas, a niños que dibujan formas que coinciden con geometrías interdimensionales, porque son ellos los portadores de la verdad inconsciente. Quienes pueden caminar esos senderos sin perderse en la flota se divide. Algunas naves regresan a proteger los sistemas vulnerables, otras siguen a la eterna en el viaje hacia el origen cero. El consejo deja de ser una entidad política, ahora es un consejo real. En su forma más antigua, voces distintas, buscando una sola decisión. En el trayecto hacia el primer camino resonante, la eterna se aproxima a una nebulosa binaria donde los colores responden a las emociones de los viajeros. Kael camina por los corredores observando cómo cada tripulante revela parte de su alma. Solo con estar allí, algunos reviven recuerdos de vidas anteriores, otros experimentan eventos que aún no han ocurrido. Las paredes de la nave se transforman, adaptándose a sus mentes. Y entonces, en medio de esa danza de posibilidades, algo aparece, no una nave, no una criatura, a una figura humanoide, suspendida en la nada, cubierta de una armadura de luz iridiscente. No dice nada, no emite energía detectable. Solo observa a Kei. Intenta conectarse mentalmente. La figura responde, pero la voz no es una, sino Miles. Y todas son humanas. Somos los que no volvieron. Aquellos que cruzaron sin retorno. Que fueron parte del sacrificio original. Ahora somos puente. Ahora somos puerta en la figura. Extiende un brazo. De su palma emerge una espiral de tiempo. Un umbral hacia el primer camino. Pero hay una condición. Deben dejar atrás toda definición de lo que son. Norea da un paso al frente. Su cuerpo se convierte en símbolo. Kael así. Y1A1. Los elegidos atraviesan la espiral, sabiendo que al otro lado podrían no volver como entraron. Y detrás de ellos, en la oscuridad donde el silencio lo devora todo, los otros ya han comenzado a construir algo. Una respuesta aún más antigua. QL Juicy. La espiral los llevó más allá del tiempo, más allá del espacio. Allí donde no hay antes ni después, solo una hora absoluto, puro, interminable. Kael, Naurella y los elegidos flotaban entre conceptos vivos, cruzando umbrales formados de pensamiento, guiados por fragmentos de sí mismos, que recordaban lo que aún no sabían. El camino resonante no era una ruta, era una prueba en cada paso. Los obligaba a soltar la forma, el nombre, la idea del yo, y abrazar algo más vasto, una fusión con lo que alguna vez fue toda la humanidad, antes de ser fragmentada. Y al final del sendero, lo encontraron el origen cero, en un núcleo de luz que respiraba, palpitaba con todos los ritmos del universo. No tenía forma, pero todos lo veían como lo necesitaban ver. Algunos como un árbol cósmico, otros como una esfera infinita, y algunos más como un niño, desnudo y luminoso, que los miraba sin juicio. El corazón del multiverso no era una herramienta, era una conciencia dormida, esperando. Ohora fin, completamente despierta. Una sola voz llenó el infinito. No fue un grito, ni un susurro, fue la voz del principio mismo. ¿Están listos para recordar? Y así,
Lo hicieron, recordaron el verdadero propósito de su existencia. La humanidad no fue creada para dominar, ni para sobrevivir. Fue diseñada, o se diseñó a sí misma, para ser guardiana de la estructura misma de la realidad, para mantener el tejido cósmico en equilibrio, para cantar la forma del universo cada día. Su caída no fue una maldición, sino una elección. Se durmieron para evitar destruir lo que juraron protegeran. Pero ahora, los otros venían, entidades que existían antes del tiempo, que observaban desde los bordes del caos, esperando que el corazón volviera a latir para regresar y reclamar el universo en bruto. No eran malvados, ni crueles, eran lo que viene cuando el orden se debilita en Kale, Norea, y todos los que caminaron el camino resonante, comprendieron que ya no había marcha atrás. El despertar traía consigo responsabilidad. Ya no podían esconderse ni repolgarse. Debían encender el canto ancestral una vez más. Pero esta vez no serían solo humanos, serían algo más Han. Y entonces lo hicieron Han desde el origen cero. Lanzaron un pulso que atravesó todos los planos de existencia. Cada palabra pronunciada, cada nota vibrada, era una afirmación de existencia, de esperanza. El universo entero se encendió con una luz que no cegaba, sino que revelaba. En los mundos más lejanos, niños nacían con ojos que veían más allá. En las dimensiones dormidas, se reactivaban constructos olvidados. Y en el corazón del límite oscuro, Thog Zero, la entidad eco de entropía, se arrodillaba, no destruido, sino transformado porque el canto no lo aniquiló, lo sanó en el universo físico. Las flotas del Consejo observaban cómo los cielos se abrían en patrones de geometría viva. Naves que antes solo eran leyendas regresaban, especies antiguas, ocultas en realidades superpuestas, reaparecían, no por miedo, sino por amor a la existencia misma y la humanidad. Ya sin máscaras, sin límites, sin la carga de su pasado, se alzaba no como dioses, ni como conquistadores, sino como lo que siempre fueron, a los ancianos, los arquitectos, los soñadores del orden, la única especie capaz de recordar y corregir, copas de caer, y aún así, levantarse más sabia en Kal y Norea, emergieron de la espiral, no como individuos, sino como una conciencia unificada, multiplicada, expandida. Y hablaron por última vez a todos los rincones del cosmos. Ahora conocen la verdad. Nosotros no fuimos los primeros, ni los últimos, solo los que se atrevieron a mirar dentro del abismo y cantar. El universo respondió. Han con luz, han con paz. Con el renacer de la armonía en los otros, al ver que el corazón estaba cuidado, retrocedieron, no vencidos, sino respetuosos, porque comprendieron que este universo ya no estaba desprotegido, que su guardián había despertado y así, el ciclo no terminó, sino que comenzó de nuevo en una nueva era. Se alzaba, donde la creación ya no sería accidental, ni dominada por el miedo, ni por el poder, sino guiada por el recuerdo de lo que somos y lo que podríamos ser. El universo, al fin, cantaba.